Muchísimas gracias y en primer lugar muchísimas gracias al CELA en la persona del embajador José Rivera por esta invitación a acompañarlos en el seminario sobre un tema en el cual nosotros en la CEPAL hemos estado trabajando ya por varios años, porque estamos convencidos de que el relacionamiento que logremos tener con Asia-Pacífico va a ser fundamental para nuestras perspectivas de desarrollo en las próximas décadas. Bueno, en honor al tiempo, la verdad es que yo voy a ir pasando muy brevemente por algunas partes de lo que tenía preparado, que debía ser 20 minutos por programa, pero lo voy a tratar de ser más breve que eso, y la presentación desde luego quedará disponible para quien se interese. Yo pensaba hablar básicamente 3 puntos. Primero, una panorámica de la relación actual entre las dos regiones. Segundo, por qué es importante la ASEAN para nuestra región. Y tercero, concluir con algunas propuestas de vinculación entre ambas regiones. Todo esto tratando de seguir más o menos el mismo esquema del documento elaborado por el embajador Moneta, con el cual por lo demás tenemos prácticamente una identidad de visiones muy casi íntegra, casi completa. Sobre panorámica se desordenó un poco, pero esto lo voy a pasar muy rápidamente porque está súper bien documentado en el documento del embajador Moneta. Es una relación todavía muy incipiente, con muy bajos niveles de comercio bilateral. Cada región es poco importante para la otra en términos de su estructura total de comercio exterior. También es una relación en lo comercial muy concentrada. Por el lado nuestro, de América Latina y el Caribe, 3 países representan 3/4 partes de las exportaciones totales de la región ASEAN, y 3 países representan 3/4 partes de las importaciones de la región desde la ASEAN. Por último, también una segunda dimensión de concentración viene dado por la concentración por productos. Nuestras exportaciones como región a la ASEAN están altamente concentradas en recursos naturales y sus manufacturas, si bien, y esto es importante notarlo, están menos concentradas en recursos naturales que las exportaciones de la propia región a los 3 grandes mercados del Asia, que son China, Corea y Japón. En esos 3 mercados, la suma de los recursos naturales y las manufacturas basadas en recursos naturales alcanzan entre el 85, casi 90% de lo que nuestra región exporta, mientras que en el caso de la ASEAN, las materias primas y los recursos y sus manufacturas derivadas solo representan un 60% aproximadamente, es decir, todavía muy alto, pero ojo, lo que exportamos a ASEAN contiene un mayor componente de manufacturas en su sentido tradicional, clásico, no basado en recursos naturales, que lo que exportamos a China, Corea y Japón. Otra dimensión de esta relación tan incipiente es el hecho, y muy dramático por lo demás, los muy bajos flujos de inversión extranjera directa bilateral, que en ambos sentidos es menos del 1%, bastante menos del 1% de lo que ambas regiones reciben. Por último, en términos de las aproximaciones ya más institucionales a través de acuerdos de libre comercio, lo que vemos, y ha quedado documentado con las exposiciones que se han hecho esta mañana, involucran a muy pocos países de la región, básicamente el subconjunto de los países que han presentado experiencias nacionales hoy: Chile, Perú, México, Colombia, en alguna medida Costa Rica, Panamá, básicamente los países de la cuenca pacífica de nuestro continente, muy poco más. Importancia de la ASEAN, básicamente 5 puntos, y voy rápido por ellos. Primero, tamaño de mercado y dinamismo económico. Segundo, la posición que algunas de las economías de la ASEAN, no todas, pero algunas de ellas, tienen como potenciales inversionistas de gran magnitud en nuestra región. Tercero, la posición tan estratégica que tiene la ASEAN como parte de esta fábrica Asia, como abastecedor de insumos intermedios, partes y piezas para China, y en la cual, por lo tanto, si nuestra región lograra engancharse ahí, sería una manera de facilitar esa inserción en las cadenas de valor asiáticas. Cuarto, por todo lo que ASEAN, creo que podemos aprender de ellos en términos de ser una experiencia muy exitosa de integración profunda y comprensiva, en circunstancias no obvias, porque la verdad es que es una región muchísimo más diversa que la nuestra desde cualquier punto de vista que uno pueda pensar, y aún así han logrado mucho. Y por último, por la propia proyección geopolítica que tiene la ASEAN
dentro y fuera de Asia. Es decir, la marca ASEAN es una marca conocida y respetada y que vale más que la marca de sus 10 miembros tomados de manera sumada, individualmente o incluso sumados. Es decir, han logrado construir una identidad regional y posicionarla en su región y en el mundo. Esto claramente no voy a parar aquí, simplemente quise hacer una comparación entre lo que pesan ASEAN y América Latina y el Caribe en una serie de variables, tratando de ponerlas todas juntas para tener una visión de conjunto. Producto Interno Bruto, crecimiento reciente el año pasado y proyectado, PIB per cápita, población, exportaciones, importaciones y flujos de entrada y de salida de inversión extranjera directa. Más allá de mirar el panel superior, que son las cifras en términos absolutos, quizás lo más interesante es las dos últimas columnas que muestran lo que cada una de las regiones pesa del total mundial en cada respectiva variable, y ahí vemos que son regiones con un peso muy equivalente en ciertas dimensiones, básicamente población, en torno a los 600 millones de habitantes ambas. En lo que hace al comercio también son participaciones bastante similares, del orden del 6%, un poquito más ASEAN que nuestra propia región. En lo que América Latina pesa más es en términos del tamaño de su Producto Interno Bruto, un 8% del PIB mundial, versus que la ASEAN por ahora es solo un 3%. Y después, si miramos los flujos de entrada y de salida de inversión extranjera directa, América Latina y el Caribe recibe o recientemente ha recibido más inversión extranjera directa, pero es una que la ASEAN, 10% de los flujos mundiales en 2011 versus 8% para la ASEAN, pero al mismo tiempo nuestra región invierte menos en el exterior que la ASEAN. Representamos alrededor del 2% de los flujos de salida de inversión extranjera en el mundo versus un 3,5% de la ASEAN. Más allá de eso, estamos hablando de dos regiones que están entre las que más crecen en el mundo, América Latina y el Caribe por una parte, y Asia-Pacífico como un todo por la otra, y entre ellas es críticamente importante ASEAN. Son claramente dos regiones muy importantes en esta nueva geografía económica internacional que está emergiendo. Después, eso en cuanto a documentar lo importante que es el mercado de la ASEAN per se, es decir, por su peso demográfico, su peso económico y su dinamismo económico. Después, en términos del segundo motivo por el cual es importante la ASEAN para nuestra región, me refería a el peso que algunas de las economías de la ASEAN tienen como inversionistas extranjeros en general y como potenciales inversionistas extranjeros en nuestra región, y aquí se destacan de manera muy particular los casos de Singapur y de Malasia. El año pasado, según las cifras de la UNCTAD, Singapur fue el cuarto principal inversionista extranjero de Asia Oriental después de China, Hong Kong y Japón, es decir, incluso antes que la República de Corea, pese a ser una economía mucho más pequeña. Y Malasia fue el sexto inversionista extranjero de Asia Oriental y Sudoriental, es decir, estamos hablando de actores realmente de una escala muy importante, y eso en parte tiene que ver con el hecho de que estos dos países, así como Brunei, disponen de fondos soberanos de muy amplio tamaño. Aquí yo simplemente lo que hice fue actualizar una tabla que de hecho ya está en el trabajo del doctor Moneta, que era el tamaño de los fondos soberanos de las economías de Singapur, Malasia y Brunei. Y vemos que, por ejemplo, el que tiene el gobierno de Singapur es el octavo fondo soberano más grande del mundo para una economía de 4 o 5 millones de habitantes. Temasek Holdings, Casa National de Malasia, etcétera. Todos esos tienen un volumen de recursos. Son estos países que tienen regularmente superávit en cuenta corriente, es decir, son ahorrantes netos y por lo tanto países que están continuamente buscando oportunidades rentables de inversión. Hasta ahora lo han hecho históricamente, sobre todo en su región, pero efectivamente no hay por qué no pensar que en un futuro muy próximo pudieran hacerlo en nuestra región, sobre todo si somos capaces de presentarles una cartera de productos interesantes, particularmente en ámbitos como infraestructura o energía, en las cuales como región todavía tenemos importantes carencias, importantes necesidades de financiamiento. Tercer punto por el cual decía yo que la ASEAN es importante para nuestra región es esto, que ASEAN está en el corazón de esta fábrica Asia, es decir, ASEAN es el que fabrica las partes, las piezas que posteriormente China ensambla y exporta al resto del mundo.
Y acá, sencillamente, lo que mostré en este gráfico, es decir, cuánto pesan los bienes intermedios, las partes y piezas, en el total de las importaciones que distintas economías asiáticas le hacen a la propia región asiática. Es decir, dentro, cuánto pesan los bienes intermedios en el comercio intrarregional para distintas economías asiáticas. Y lo que vemos es que son cifras muy elevadas. Aquí, las 4 más importantes de la ASEAN: Tailandia, Indonesia, Malasia y Singapur. Vemos para todas ellas las partes y piezas, es decir, el corazón de las cadenas de valor, representan cifras entre el 60 y ligeramente el 70% de sus exportaciones a Asia-Pacífico. Por lo tanto, si nuestros países logran empezar a engancharse en esas cadenas y quizás venderle a su vez alguna piececita, porque hoy en día no se necesita vender el bien final, digamos, ya el comercio hoy no es en bienes finales, es en tareas, es en segmentos de un proceso productivo. Si nuestros países logran venderle alguna parte, alguna pieza, algún componente de lo que a los países asiáticos de ASEAN, de Indonesia, Malasia, Tailandia, que a su vez estos países puedan procesar y venderlo a China, que finalmente lo ensambla, es una manera de comenzar a insertarse en estas cadenas asiáticas de valor, probablemente no en el segmento más rentable, pero es una manera de entrar, y a partir de ahí se puede ir escalando hacia arriba. Y obviamente algunas economías de nuestra región están en una mejor posición para hacerlo: México, Costa Rica, etcétera, aquellas que ya tienen una dinámica de cadenas de valor más desarrollada. Cuarto elemento por el cual ASEAN es importante para la región, porque sin lugar a dudas un caso exitoso de integración regional. Ha logrado mucho no solo en el ámbito económico, también en ámbitos políticos, de seguridad, que es lo que le explica su razón de ser en primer lugar, pero todo lo que ha logrado en términos de integración económica, comercial, incluso en el ámbito de la cooperación financiera. Muy importante también porque la ASEAN se ha logrado posicionar con mucha habilidad, a mi juicio, como el articulador de toda la geografía, la nueva arquitectura de integración que está ocurriendo en Asia. Es decir, todos estos esquemas de los que uno escucha hablar, ASEAN más 1, ASEAN más 3, ASEAN más 6, son ASEAN más. Se estructuran a partir de la ASEAN. No son dinámicas que estén realmente siendo dominadas por las economías más grandes, China, Japón, Corea, sino de algún modo ASEAN se logra arbitrar entre estas grandes economías, digamos, y todos los proyectos de integración se van construyendo a partir de la ASEAN. Yo creo que eso por sí solo ya es un gran motivo para buscar un relacionamiento institucional más fuerte con ellos. Alto perfil diplomático internacional, una lección recontra importante, creo yo, para nuestra región, digamos, la importancia del pragmatismo, todo lo que estos países han sido capaces de lograr siendo países infinitamente más diversos que los nuestros y por lo tanto con muchísimas más dificultades para ponerse de acuerdo, uno pensaría, sobre cualquier tema, y aún así trabajando siempre en la medida de lo posible y no con tesis maximalistas, digamos, han ido logrando mucho. Esto lo voy a pasar, básicamente es la evolución de los aranceles para el comercio intra-ASEAN y vemos cómo efectivamente ya se está llegando al comercio libre de aranceles entre los 10 socios, con un esquema un poquito más suave, más rezagado en el tiempo para los socios de menor desarrollo relativo, como Laos, como Birmania, etcétera, pero ya se está llegando al cero. Por último, algunas propuestas de vinculación con la ASEAN. Yo diría, primera cosa, la ASEAN, en mi opinión personal, digamos, está muy concentrada y es muy entendible por lo demás en la construcción de sus propios proyectos de mercado común ASEAN y en la construcción de los proyectos que se estructuran a partir de ASEAN más 1, más 3, más 6. Por lo tanto, eso creo que explica mucho por qué no hemos logrado, aquellos de estos países, y ha quedado claro durante la mañana, que han buscado aproximaciones de país a ASEAN, no les ha ido del todo bien, y más bien han tenido que empezar a privilegiar las relaciones con países individuales de la ASEAN que han estado dispuestos a entrar en la dinámica de las negociaciones, etc. Lo que se desprende de eso es que si queremos tener una relación más fuerte con la ASEAN como un todo, probablemente lo tenemos que hacer como región, ya que como de manera individual no nos va a ir
no nos va a ir tan bien, tengo la impresión. Y por el contrario, si seguimos en una lógica de aproximaciones estrictamente nacionales o en grupos más pequeños, lo que va a pasar es que la relación va a seguir siendo muy limitada a muy pocos países de nuestra región, básicamente los que ya sabemos, que son los que ya están de algún modo, llevan un camino adelantado, a través de esquemas como la Alianza del Pacífico o el propio TPP, todos los cuales tienen sus méritos y no estoy acá yo para discutirlos, pero ciertamente creo que son opciones subóptimas a buscar un relacionamiento más de región a región. Por último, además, por el hecho de que ciertamente, y aquí se dijo, a los países asiáticos les interesa, por ejemplo, mucho el vínculo económico con Brasil, y en iniciativas como la Alianza del Pacífico o el TPP ciertamente Brasil no está, y las economías del Atlántico no están. Por lo tanto, ahí hay una razón para buscar una relación más de región a región. Se podría plantear la posibilidad de un foro regular a América Latina, el Caribe, ASEAN, como los que ASEAN por lo demás tiene con todos los principales actores de Asia-Pacífico, incluyendo también la ribera americana, Asia-Pacífico, Estados Unidos, Canadá, y con la Unión Europea. No hay ningún motivo por el cual ASEAN no quisiera tener un interés en tener un foro de similares características de alto diálogo político con nuestra región, que es una región de creciente importancia en el marco, como decía, de esta nueva geografía económica internacional. Pero obviamente para ello es preciso definir dos cosas de perogrullo. Primero, cuál va a ser el interlocutor regional latinoamericano y caribeño con la ASEAN. Y allí uno podría pensar quizás que la CELAC podría tener un rol que asumir, dado su carácter comprensivo de incluir a todas las economías de nuestra región. Y dos, cuál es la agenda de trabajo a proponer. Y creo que ahí el documento del doctor Moneta tiene una serie de muy buenas sugerencias de contenido sustantivo para esa agenda de trabajo que se le pudiera proponer a la ASEAN. Algunos posibles elementos de una agenda de trabajo birregional. Primero, y aquí están muy telegráficamente, el tiempo no da para desarrollarlo. Primero, cómo promover mayores vínculos comerciales y más diversificados, el primer desafío obvio. Segundo, promover mayores inversiones birregionales, ya vemos que los flujos de inversión son todavía muy pequeños, y cómo promover alianzas empresariales, es decir, cómo que la comunidad empresarial de este lado del Pacífico comience a conocerse y a interactuar con la comunidad empresarial del otro lado del Pacífico, y cuando digo del otro lado del Pacífico no digo China, Japón, Corea, que ya son mercados más o menos conocidos, sino con la comunidad empresarial Malasia, Indonesia, de Singapur, etcétera. Y ahí esta actividad que tuvo lugar y fue mencionada desde el ASEAN Latin Business Forum, que tuvo lugar hace pocos días en Yakarta, es algo muy positivo. Tercer desafío, digamos, en el ámbito de lo económico comercial, buscar mejorar la inserción nuestra como región en las redes de producción asiática a través de la ASEAN. 4, buscar, y esto no es obvio, pero lo esbozo como titular, buscar la manera de evitar que nuestra región pueda verse perjudicada por todos estos proyectos de integración de vasto alcance que están teniendo lugar en Asia. Es decir, si el ASEAN más 3 algún día se llega a concretar, lo cual no es obvio, pero puede ocurrir, especialmente si tiene éxito la idea de la negociación trilateral Japón, Corea, China, que se va a lanzar a final de año. Si el ASEAN más 3 algún día se llega a concretar, eso no va a ser neutro para nuestra región, va a tener efectos y probablemente va a tener algunos efectos indeseables en términos de desviación de flujos de comercio. Por lo tanto, hay que buscar la manera de lograr un entendimiento con las economías que van a estar involucradas en eso, y en particular las de ASEAN, para ver cómo hacemos de manera tal que el potencial efecto negativo que eso pudiera tener, de algún modo verlo atenuado. Por último, aquí se descuadró esto, intercambio de experiencias en materia de facilitación del comercio. Ya se dijo mucho, y está en el documento del doctor Moneta, en un área en la cual Asia y países, por ejemplo, como Singapur, Malasia, tienen mucho camino adelantado y muchas experiencias que pueden compartir con nosotros. Pero más allá del tema del comercio y las inversiones, hay espacio para alianzas en otros ámbitos, por ejemplo, reforma al sistema financiero internacional, toda la nueva gobernanza financiera y monetaria internacional. Creo que son ámbitos en los cuales los países en desarrollo como un todo tienen muchas posiciones comunes, ¿verdad?
Después el tema que mencionaba el doctor Moneta en su documento, toda la agenda de desarrollo sustentable, cambio climático, biodiversidad, la idea de alguna suerte de brick verde, digamos. Y efectivamente, si uno mira, 9 de los 17 países considerados megadiversos en el mundo, es decir, más de la mitad son ya sea de América Latina y del Caribe o de la ASEAN. Por lo tanto, se podría bien pensar en crear alguna suerte de agenda común entre nuestra región y ASEAN en torno a la defensa de la biodiversidad, cómo explotarla económicamente, pero de una manera que sea a la vez ambientalmente sustentable, buscar posiciones comunes en foros internacionales, etcétera. Temas de seguridad alimentaria, energética, y bueno, hay muchos ámbitos más en los cuales creo que es posible una mayor cooperación fuera, como les decía, del ámbito estricto del comercio y de la inversión. Y por último, y también fue mencionado, pero no por ello hay que dejar de hacerlo, ampliar la base de contactos. Al final esto deberán ser proyectos que no son solo de gobierno a gobierno, sino deberán involucrar a la comunidad empresarial, a la comunidad académica, a los partidos políticos, a la sociedad civil, etc. Eso, básicamente para concluir, porque la última lámina es solo un aviso comercial. Nosotros tenemos enormes coincidencias con los planteamientos que se hacen en el documento del embajador Moneta y estamos muy conscientes de la importancia de que como región definamos objetivos para nuestra interlocución con el Asia y con el ASEAN dentro de ella y nos aproximemos al ASEAN con una agenda, con una propuesta de trabajo. Es decir, ya hay países que lo están haciendo, pero son poquitos, y la verdad es que por lo tanto estamos dejando de aprovechar muchos de los beneficios que como región derivaríamos de una vinculación más fuerte con esta área tan dinámica de la economía internacional. La última lámina son simplemente algunas publicaciones recientes que hemos hecho sobre el tema de las relaciones de América Latina con Asia-Pacífico. Todas ellas están disponibles en nuestra página web, así como, último aviso, no está en la lámina, dentro de las próximas semanas debiera ya aparecer por medios digitales un observatorio de las relaciones América Latina Asia Pacífico con énfasis en lo económico, desde luego, que es un proyecto que estamos montando en conjunto con la LADI y con CAF, y que pensamos va a ser otro aporte interesante a crear conocimiento y a un mayor desarrollo de las relaciones entre nuestras dos regiones. Eso, gracias.